Dios les bendiga. Hoy 5 de febrero es el día de la Constitución mexicana. El México independiente en un periodo de aproximadamente 200 años ha tenido 3 constituciones, la de 1824, 1857 y la de 1917, que es la que nos rige, la cual ya ha tenido muchas reformas. La Constitución espiritual, que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, en aproximadamente 6,000 años que empezó a escribirse, nunca ha cambiado y permanecerá para siempre porque es la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 1, 24 y 25, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. De esta constitución quiero hablarte en este momento, o sea, de la palabra de Dios, la que nunca cambia y que permanece para siempre, y es la que el ser humano necesita para ser realmente feliz en esta tierra y para vivir para siempre con Dios. Entonces, quiero hablarte de la palabra de Dios. Veamos 3 cosas que es la palabra de Dios para que veas cuánto la necesita el ser humano. En primer lugar, la palabra de Dios es alimento. En Mateo 4:4 el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios es alimento. Necesitamos el pan material para vivir en esta tierra, pero también necesitamos el pan espiritual, que es la palabra de Dios, para estar llenos, satisfechos, contentos, felices, porque es verdad que somos materia, pero también tenemos un espíritu, y se deben de llenar las 2 áreas para estar completos, la material y la espiritual. Además, el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, la necesitamos para vivir para siempre con Dios. Así que la palabra de Dios no es una opción, sino una necesidad en el ser humano. ¿Qué más es la palabra de Dios? En segundo lugar, la palabra de Dios es luz. En el Salmo 119, 105, dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra de Dios es luz en un mundo de oscuridad. Todo ser humano necesita esta luz para no tropezar en esta tierra. Así que muchos de los fracasos, de los problemas, de las necesidades que has tenido, ha sido porque no te has alumbrado con la palabra de Dios. Es porque no te has guiado por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios no es una opción, sino una necesidad en el ser humano. ¿Qué más es la palabra de Dios? En tercer lugar, la palabra de Dios es vida y medicina. Así dice en Proverbios 4:22, porque son vida a los que las hallan y medicina a tu cuerpo. Esto se refiere a las palabras de Dios. La palabra de Dios te da vida, te da salud, te sientes mejor y te sana las heridas morales. La palabra de Dios no es una opción, sino una necesidad en el ser humano. Así que la palabra de Dios es alimento, es luz, es vida y medicina. Pero ponte a leer la palabra de Dios. Es la constitución de las constituciones. Si no lo has hecho, no sabes de lo que te estás perdiendo. Comprométete con Dios de que vas a leer su palabra haciendo esta oración. Repítela con sinceridad. Dios mío, he escuchado lo importante que es tu palabra para la vida del ser humano. Con tu ayuda me comprometo a leerla. Ayúdame, Señor, a hacerla. Dame esa fuerza, esa necesidad, ese deseo de hacerlo. Gracias, Señor. Amén. Usted ha tomado una gran decisión en su vida. Empieza a leer el Nuevo Testamento, porque ahí encontramos las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, y eso es lo que necesitamos saber, a lo que Jesús vino a este mundo y lo que vino a enseñar. Asista a una iglesia cristiana, que es ahí donde se enseña la palabra de Dios. Gracias. En siguiente lugar, mi esposa Noemí Jara Mejía entonará un canto alusivo. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor,
es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida día tras día. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida día tras día. Somos los pastores Noemí Jara Mejía y Efrén Salgado Salgado. Bendiciones y con la ayuda de Dios, hasta la próxima.